Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Volver a empezar con el doctor Pepe Cruz para informarles acerca de lo que está pasando con actualidad en el mundo. El doctor Giuseppe Remusi, un científico italiano, advierte de la obligación de informar a la gente en lugar de alarmarla. El doctor Remusi es un prestigiado epidemiólogo italiano. Al publicar su artículo Desinformémonos del Instituto Nacional de Epidemiología de Roma, da a conocer que hay intereses mundiales de la industria farmacéutica que buscan crear pánico entre la población a consecuencia de la epidemia de COVID-19. Por eso el doctor Remusi nos advierte, el SARS-CoV-2 y su consecuencia, que es la enfermedad del COVID-19, son efectivamente una pandemia para la humanidad. Pero los virus envejecen. La información no ha sido correcta. En Europa está habiendo rebrotes en muchos países europeos, incluyendo Alemania, España, Italia y otros. Sin embargo, los virus al envejecer hacen rebrotes con poca consecuencia. Esto es importante que lo tengamos claro. ¿A qué le llama el doctor Remusi poca consecuencia? Los virus, como todos los seres vivos, tienen un ciclo de vida natural. El doctor Remusi señala que en anteriores pandemias, como la llamada gripe española de 1918-19, que cobró la vida de millones de seres humanos, no hubo nunca una vacuna, tampoco un tratamiento o cura, sino que la epidemia desapareció espontáneamente debido a un desgaste natural del virus. Los virus envejecen. Cuando esta pandemia comenzó en los meses de marzo y abril de 2020, el virus era como un joven adolescente de 18 años, entre 14 y 18 años. Pero hoy el virus ya es como una persona entre 50 y 60 años. Y para el mes de diciembre, el virus habrá envejecido tanto que será como una persona de 85 años. Los virus, por lo tanto, tienen cierta caducidad. Esta fecha de caducidad del virus hace que las epidemias remitan solas, aunque no haya tratamiento, aunque no haya vacuna. Esto ha pasado miles de veces en la historia de la humanidad. La humanidad tiene una permanencia en el planeta de por lo menos 4.000 millones de años. Por lo menos 4 millones de años. Durante estos 4 millones de años hemos tenido cientos de pandemias como estas y la humanidad siempre ha sobrevivido debido a las propias leyes biológicas. Es por eso que el doctor Remusi afirma que en Italia y España, base de su estudio, el virus y la carga viral de los enfermos ha disminuido. Es decir, que los enfermos en julio tienen mucho menos carga viral que los de abril y mayo. Eso significa que el virus se desgastó y prueba de esto es que en las hospitalizaciones de enfermos, hoy los ingresos a terapia intensiva son ya significativamente menores que hace 3 meses. La caída es notable, al igual que la disminución porcentual de los decesos de personas. Afirma el doctor Remusi que cuando la vacuna llegue ya no será realmente tan necesaria, puesto que el virus estará inerte y habrá desaparecido el 90% de los casos. Esto, como en el caso de la gripa española, es un proceso natural de inmunización de rebaño. Las grandes farmacéuticas no quieren hablar de esto debido al repunte fabuloso de ganancias que han tenido las organizaciones, laboratorios, empresas dedicadas precisamente a enfrentar la pandemia. Pero si vemos claramente esta nota, las noticias son muy halagüeñas. Para el mes de diciembre, en América Latina, dice el doctor Remusi, habrá rebrotes, como se está viendo hoy en Europa. Pero ya para diciembre la pandemia también habrá envejecido en el continente americano, que es justamente en este momento el eje de la pandemia y en donde se está produciendo mayor número de muertes y mayor número de casos. Concretamente 45,000 personas en México y 90,000 personas en Brasil y 150,000 personas muertas en los Estados Unidos.
Pero este flagelo, que envejece rápidamente, perderá poder y por lo tanto el envejecimiento del virus irá haciendo que la pandemia lentamente ceda en los próximos 3 meses, es decir, agosto 2020, septiembre 2020 y octubre 2020. El virus habrá envejecido tanto que la pandemia tenderá a remitir. Y por supuesto que habrá rebrotes, pero estos serán mínimamente letales, como está ocurriendo en este momento en China, en Italia, en Alemania y en España. Eso no significa que bajemos la guardia y que relajemos las medidas disciplinarias frente a la pandemia, pero sí significa que debemos esperar un buen horizonte y muy buenas noticias, porque de manera natural hay un proceso de envejecimiento del virus que nos asegura que la pandemia tiene fecha de caducidad. Para enero o febrero del año próximo, la pandemia será historia y los rebrotes serán cada vez menos agresivos y violentos. Esto lo dice uno de los más importantes epidemiólogos del mundo. Gracias por estar conmigo. Soy el doctor Pepe Cruz. Sigan sintonizando el canal de noticias de Pepe Cruz. Y ahora voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron. Ángela Mancini, doctor Cruz, ¿usted cree que el COVID-19 es parte de una guerra entre China y Estados Unidos? No lo creo. Creo que es parte de un proceso natural y una pandemia es parte de los avatares de la propia condición natural de las enfermedades. Carlos Félix, gracias por la información que nos da a través de su canal en línea. Gustavo Fernández, doctor, ¿qué pasaría si se nos juntaran 2 o más pandemias? Esto va a pasar. Sin duda va a pasar este de diciembre 2020, ya que tendremos nuestra habitual influenza estacional, los meses noviembre, diciembre, enero y febrero, y obviamente todavía tendremos repuntes y casos de COVID. Pero como hemos visto, son virus que ya no tienen la agresividad que en un momento dado tuvieron. Ni el H1N1 ni el SARS-CoV-2 tienen una agresividad como para morirnos de miedo. Seguramente pasaremos este periodo y tendremos que tomar muchísimas precauciones, pero prácticamente hemos pasado lo peor de la pandemia ya en todos sentidos. Y por lo tanto, debemos tener buena cara para este fin de año. Dicen los abuelos, al mal tiempo buena cara. Creo que las noticias son muy claras en este sentido. Claro que sería muy útil y muy adecuado que para diciembre tuviéramos ya una vacuna y pudiéramos inmunizar a la población. Pero si esto no sucediera, tampoco tendríamos un cuadro aterrador como el que ya tuvimos en los últimos meses, en los meses anteriores, en donde, por supuesto, hubo un importante número de casos y de decesos. Pero yo quiero darles paz y tranquilidad. Lo que sigue es ya algo mucho más fácil de superar que lo que ya pasó. Lo que sigue es ver el final de la pandemia y reincorporarnos a nuestras vidas cotidianas. Ya no solamente a la nueva normalidad, sino a la verdadera normalidad que seguramente llegará en unos cuantos meses. Por lo tanto, ya no se inquieten. Yo no quiero ser de esos medios que inquietan a la población y la angustian, sino todo lo contrario. Darles esa paz tan necesaria para nuestras vidas y decirles, hemos llegado a la parte final de esta pandemia, preparémonos para la salida y para lo mejor, que es cuando ésta se haya ido realmente en todos sentidos. Claro, seguirá habiendo los próximos años regreso del coronavirus, regreso del COVID-19, pero en una fase estacional y con un mínimo de letalidad. Repetimos, los virus al envejecer pierden letalidad. Por eso debemos tener en este momento un mejor semblante y tranquilizar a la gente, tranquilizar a nuestras familias, tranquilizarnos en lo personal y tener siempre bien claro que ya hemos pasado lo peor. Además, pronto iremos a Teotihuacán, porque muy pronto estará abierta nuevamente esta zona arqueológica para disfrutar de ese escenario maravilloso de nuestro México y todos los escenarios arqueológicos. Amigos, muchas gracias por estar conmigo. El doctor Pepe Cruz se despide de ustedes. Pasen esta nota para tranquilizar a la gente. Compártanla con sus amigos. Esperemos que el resto del año sea todo para adelante y todo para mejorar. Ya no se dejen asustar. En realidad, el conocimiento nos abre las puertas de la tranquilidad. Gracias, amigos.